Ya. Todo lo que vamos a ver hoy día es sobre traumatismos de miembro superior. Entonces vamos a empezar. Ok, como siempre, como les he dicho la vez pasada, tienen que recordar la anatomía. Ya, en este caso, como vamos a ver, miembro superior, hay ciertas cosas que sí quiero que recuerden. Me avisan si mi internet se corta o algo así. Ok, listo. Entonces, a nivel de la articulación de lo que es el hombro, vamos a tener que estar compuesto por el húmero, por la escápula y por la clavícula, ¿no? Aquí vamos a tener 3 articulaciones verdaderas y 2 falsas, ¿no? La cuarta y la quinta. Son falsas porque anatómicamente no son articulaciones como tal, no es hueso con hueso, pero sí cumplen la función de una articulación, ¿ok? Entonces, como articulaciones verdaderas, como número 1, la de aquí vamos a tener que es la glenohumeral. Como número 2 tenemos al acromioclavicular. Y como número 3 la esternoclavicular. Fácil. Ya, todo esto a nivel del hombro. Glenohumeral, acromioclavicular, esternoclavicular. Y dentro de las falsas tenemos la escapulotorácica. Y abajo la subacromial, la del número 5. La de aquí. Escapulotorácica y subacromial. Entonces, a nivel de esta articulación del hombro, tienen múltiples articulaciones, uniendo todo y encajando todo. ¿Listo? Así como vemos la parte ósea, que es la parte de las articulaciones, vamos a ver también la parte ligamentaria. Obviamente, para que esos huesos se mantengan en esa posición y tengan los diferentes movimientos que nosotros realizamos, también nos ayudan los ligamentos y los músculos. Entonces, a nivel de miembro superior, vamos a tener estabilizadores estáticos, que son los ligamentos, y vamos a tener estabilizadores dinámicos, que son los músculos. Los músculos que vamos a encontrar por aquí puede ser el esternocleidomastoideo, el trapecio, el deltoides y el pectoral. ¿Listo? Estos son estabilizadores dinámicos porque los músculos están en constante movimiento por la contracción. ¿Ok? Y los estáticos vendrían a ser los ligamentos. ¿Qué ligamentos son importantes de señalar aquí? Tenemos el ligamento acromioclavicular, aquí en el acromio con la clavícula, uniendo. Tenemos el ligamento coracoclumeal, que une la apófisis coracoides, la apófisis coracoides con el acromio, aquí. Y tenemos los ligamentos coracoclaviculares. La estabilización va a ser en 2 direcciones. Va a haber una estabilización vertical y una estabilización horizontal. La vertical la van a dar estos, los coracoclaviculares, que son 2, trapezoide y conoide. Y la horizontal la van a dar estos, el coracocromial y el acromioclavicular. ¿Ok? ¿Por qué señalo solo estos? Porque son de los que vamos a hablar en los siguientes temas que vamos a ver ahorita. Luego pasamos al húmero. A nivel del húmero, ustedes lo van a dividir así, vamos a dibujar todo. Aquí. Ya, así más o menos es el húmero. Entonces, a nivel de la parte de húmero proximal, que es lo que está en este cuadradito celeste, va a haber una clasificación que, si no me equivoco, es clasificación de Codman, que divide a la parte del húmero proximal en 4 segmentos. Está la cabeza, aquí en rojito. Esta línea de aquí es el cuello anatómico, para que recuerden, y por aquí sería el cuello quirúrgico, ¿no? Hay 2 cuellos en el húmero. Cuello quirúrgico. Ya, pero los segmentos son 1 cabeza, 2 troquíter o tuberosidad mayor, 3 troquín o tuberosidad menor y 4 la diáfisis. Esos son todos tus segmentos. Luego está tu diáfisis humeral, que vendría aquí y aquí. Y al final la paleta humeral. La paleta humeral que tiene los cóndilos por aquí. Y pongamos los epicóndilos sobre los cóndilos, tanto medial como lateral. Ya, eso es para que recuerden. Importante estos 4 segmentos de los que hemos hablado porque te van a ayudar en la clasificación.
Va a haber una clasificación que usa esos 4 segmentos como fragmentos al momento de que hay una fractura. Y también vamos a ver un poco de lo que es lesiones en mano, fracturas en mano. Lo que tienen que recordar aquí, la ubicación de sus huesos del carpo. Empezamos desde el primer dedo hasta el trapecio, luego el trapezoide, por arriba. Trapecio, trapezoide, grande, anchoso, pisiforme, como que está sobre. Luego bajas, sigue el piramidal, el semilunar y el escafoides. Tienen que acordarse que el escafoides va más con un lado radial, por el primer dedo, y el semilunar va más con un lado cubital, por el quinto dedo. ¿Ok? Cada dedo tenemos aquí los metacarpianos en amarillo, primer, segundo, tercero, cuarto y quinto, de acuerdo al dedo, y luego las falanges, que pueden ser falanges proximales, mediales o distales, y recordar que el primer dedo solo tiene falange proximal y distal, no tiene medial, que es la azulita. ¿Listo? Eso es lo que tienen que saber técnicamente. Les va a ayudar para estas clases. Entonces vamos a empezar con la primera. Ah, me olvidaba. Aquí, a nivel de la clavícula, vamos a tener un paquete vasculonervioso. Lo voy a escribir. ¿Ok? Pero también si ya hemos visto que pasan músculos, que pasan ligamentos, me olvidé de la parte nerviosa y vascular. Donde pasa el plexo braquial, arteria subclavia y la vena subclavia. Entonces ahora sí es todo. ¿Ya? Y aquí, bueno, tendrían que recordar también el pase del nervio radial, que pasaba por aquí, más o menos, ¿no? Porque si hay una fractura en diáfisis de húmero, ustedes ya saben que puede haber lesión del nervio radial, que de eso hablamos un poquito en la clase pasada, cuando vimos complicaciones. ¿Ya? Seguimos entonces ahora sí. Luxación acromioclavicular. Ya habíamos dicho que la luxación es la pérdida de congruencia en las articulaciones. En la parte acromioclavicular es la unión del acromion con la clavícula. Obviamente estos, digamos que se van a separar. Estas dos partes de hueso se van a separar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir una luxación acromioclavicular? Como una lesión de la articulación acromioclavicular. Pero a ese nivel había ligamentos, los ligamentos coracoclaviculares y y el ligamento acromioclavicular. Entonces, esta lesión de la articulación acromioclavicular puede ir con lesión del ligamento acromioclavicular y puede que sí, en algunos casos sí y en otros casos no, se acompaña de lesión del de ligamentos coracoclaviculares, que son dos. Ya lo vamos a ver porque hay diferentes tipos. ¿Ok? Básicamente esa es la definición. En porcentaje es el 12% de las lesiones de la cintura escapular. Es más frecuente en jóvenes, varones, que realizan deporte. El mecanismo de lesión es una caída sobre la cara lateral del hombro, básicamente sobre la punta del hombro, con tu brazo en aducción. Aducción es pegadito, ¿ya? Y abducción con B o abducción es el brazo alejado de la línea media. En este caso, tu brazo pegadito y te cae sobre la punta de tu hombro. Puede generarte esta luxación acromioclavicular. Como clínica, vamos a tener la clínica que les dije la vez pasada, que también funciona en luxación. O sea, que yo les dije que era característica de fracturas, pero también funciona en luxación. También vamos a tener las 3D que les dije. Primera D de dolor, segunda D de disfunción, o impotencia funcional, o limitación funcional también le llaman, pero yo le pongo disfunción como para que tengan las 3D. Y la última D de deformidad. ¿Ok? Aquí el caso de la deformidad es este. Todo lo que va a estar en rojo o subrayado es lo que tienen que aprenderse. Que en la clase han dicho que es importante. Y algunas cosas que sí o sí tienen que saber, pues, ¿no? Lo más importante. Entonces, la deformidad aquí la da este signo, que es el signo característico de la luxación acromioclavicular, que es el signo de la tecla. ¿Qué es lo que pasa? Como se separa la clavícula del acromion, esta parte distal de la clavícula como que va a estar un poquito levantada, ¿no? Y va a verse prominente en la piel.
Entonces lo que hace el examinador es apretarla, y al momento que la suelta, vuelve a subir. Está prominente, la bajas, baja, y al momento que la sueltas, vuelve a subir. Y esto es por acción de los músculos del esternocleidomastoideo y del trapecio. Ya, entonces vamos a poner aquí. Desplazamiento. No, vamos a poner prominencia de la clavícula. Y aquí es ascendida por músculo, esternocleidomastoideo y trapecio. Aparte de esto, ¿qué más puede tener tu paciente? Por un... Disculpa un momentito. Me están llamando. Ya, ahora sí. Aparte de esto, como obviamente tiene un golpe, puede tener tumefacción y equimosis, ¿no? Pero son signos como generales, no son tan específicos. Entonces, siempre que vean signo en la tecla, piensen en luxación acromioclavicular. Luego de la clínica, vamos a pasar al diagnóstico, que hace por imágenes, obviamente su radiografía. Ya saben, no sé si les dije que en mínimo debe tener 2 incidencias de radiografía para todo, ¿ya? Porque con una sola incidencia no se ve bien la lesión. Entonces podrías pedir una anteroposterior, podrías pedir... En el caso de anteroposterior, como te da una vista frontal, tú ves el desplazamiento de la clavícula superior o inferior. Si se fuese arriba o si se fuese hacia abajo, que también puede ocurrir, ¿no? Vamos a poner superior e inferior. También puedes pedir una radiografía en zanca, que es una proyección especial, que es con 10 grados de inclinación. Y puedes pedir una proyección axilar, que es que el rayo de incidencia va así, por debajo de la axila. Entonces es como si tuvieras desde abajo, por la axila, como está aquí en esta imagen. Aquí tú puedes ver la clavícula y puedes ver si el desplazamiento va ya no superior e inferior, sino como lo estás viendo desde abajo, ves si es anterior o posterior, si está hacia adelante o si se está yendo hacia atrás. Ya, anterior o posterior, porque estás viendo desde abajo. ¿Ok? Tomografía es raro usarlo, solo se usa en casos especiales, cuando hablamos de luxación. Listo, ahora tienen la clasificación de Rockwood, que es muy importante que se aprendan cada ítem, pero hay una manera fácil de que lo tengan así de memoria. Con la figura nomás. Aquí vemos que en la parte, en un tipo 1, el ligamento acromioclavicular no está lesionado completamente. Entonces podríamos poner que es un esguince o una microruptura o una lesión parcial del ligamento acromioclavicular. Vamos a ponerle LAC. ¿Listo? No hay nada más que hablar. No se lesiona mucho, entonces así. Luego en el 2 ya vemos que este ligamento acromioclavicular ya está roto. Entonces vamos a poner ruptura del ligamento acromioclavicular. Y como el ligamento acromioclavicular se rompe, entonces esa clavícula ya no está fija ahí. Se puede mover porque dijimos que podía ascender por la acción de los músculos. Pero como los otros ligamentos no están rotos, entonces la clavícula asciende un 25%. O sea, tiene un desplazamiento superior hasta un 25%. Hasta 25%. ¿Ok? Luego pasamos al 3, que ya ven que también sigue roto el ligamento acromioclavicular, pero ya se rompieron los coracoclaviculares. Entonces la clavícula acá ya no está tan sostenida como antes. Vamos a poner ruptura, ligamento acromioclavicular, más coracoclaviculares. Entonces, si antes se desplazaba hasta 25% nomás, ahora se va a desplazar de 25 a 100%. Más, muchísimo más, porque ya están rotos también los coracoclaviculares. ¿Ok? Luego pasamos al 4,
¿Listo? Que igual, como lo ven ahí, está roto, ruptura, el ligamento cromoclavicular, más ligamentos coracoclaviculares. Pero si se dan cuenta, la clavícula no está desplazándose hacia arriba como en todos los lados, sino la clavícula se está desplazando hacia atrás. Entonces lo característico del 4 es que hay un desplazamiento posterior. ¿Listo? Luego está el tipo 5, que igual ven que está roto ambos ligamentos, acromoclavicular y coracoclaviculares. Ligamento ruptura, ligamento acromoclavicular, ligamento coracoclavicular. Pero ven que el desplazamiento es muchísimo mayor que el 3. Entonces aquí ya está desplazado, vamos por clavícula, asciende, más, bueno, hasta 100%, ¿no? O más de 100%. Y ya está. Y un tipo 6, se dan cuenta que la clavícula como que ha desaparecido, pero está aquí. Aquí, esta es la clavícula. Está debajo de la apófisis coracoides. Entonces lo característico del tipo 6 es que obviamente todo está roto, pero el desplazamiento ya no es hacia arriba ni hacia atrás, sino es un desplazamiento inferior, debajo de apófisis coracoides. Listo. Y ahí tienen sus 6 clasificaciones, sus 6 tipos de, según la clasificación de Rockwood, de luxación acromoclavicular. ¿Para qué te sirve? Porque es importante que te lo aprendas, porque de acuerdo a esta clasificación de Rockwood es que ustedes van a dar su tratamiento. Entonces, lo básico que tienen que saber, primero que para todo, a partir de ahora, lo que van a ver, y creo que también se los dije la vez pasada, es que tienen 2 tipos de tratamiento: conservador, incruento, cerrado u ortopédico. Tiene todos esos nombres. Y el otro es quirúrgico, cruento o abierto, para todo. Entonces, conservador, incruento, cerrado u ortopédico va a ser para un tipo 1 y 2. Y un quirúrgico o abierto va a ser para un tipo 3, 4, no, perdón, 3 no. 4, 5, 6. Ah, 6. Ya está. De ahí les explico qué pasa con el 3, porque obviamente el 3 no está ahí. ¿Qué haces en tratamiento conservador? Reducción, que también les expliqué los pasos: reducción, usas un cabestrillo, inmovilización de hombro por 3 semanas y luego su respectiva rehabilitación. ¿Qué pasó con el tipo 3? Vamos a ponerlo acá. Tipo 3. Depende del paciente. Vamos a poner un anciano sedentario, con poca movilidad, quirúrgico. Joven, activo, perdón, es al revés. Un anciano sedentario, conservador, y un joven activo, quirúrgico. Eso es lo que pasa con el 3. Tienes que fijarte en qué clase de paciente tienes, ¿ya? Si tienes un paciente anciano que es sedentario, no realiza mucho movimiento, normal, le puedes poner un tratamiento conservador. Pero el tratamiento conservador funciona muy bien en ese tipo de luxación. Pero si es un paciente joven y activo, necesitas que todo quede perfectito, muy clean. Entonces, prefieres usar un tratamiento quirúrgico. Para el tipo 4, 5 y 6 dijimos que era también tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacen ahí? Hacen una incisión, tratan de recomponer la clavícula, el fragmento que está desplazado, y en caso sea necesario se puede colocar un implante para mantener la estabilización a ese nivel. ¿Ok? Complicaciones: dolor en la articulación, acromoclavicular o artritis, que esto es más común cuando hay un manejo quirúrgico, QX quirúrgico. ¿Listo? Entonces ya está. Ahora, la fractura de clavícula. Habíamos hablado de luxación, ahora vamos a hablar de una fractura. Es común, también es común en jóvenes, asociado a un trauma, y es frecuente también en los recién nacidos al momento del parto.
El mecanismo de lesión está por orden de frecuencia. Es más común una caída sobre hombro, luego le sigue la caída sobre la mano extendida y luego una contusión directa sobre el hombro. Entonces, lo que es la clínica, tenemos las 3D. Dolor, disfunción, deformidad. Tienen que acordarse. ¿Qué más? Tu paciente va a venir con una posición que se llama posición antálgica, que es que el miembro sano carga al miembro enfermo o el miembro afectado. Caso te fracturaste la clavícula derecha, el miembro afectado es el derecho, entonces tu paciente va a venir cargando su brazo derecho. Su brazo izquierdo va a ir cargando su brazo derecho por el dolor. Es una posición que va a disminuir el dolor, por así decirlo. Entonces tu paciente viene con esta posición, de ahí puede tener lo común, crepitación, puede tener equimosis y tumefacción por el mismo golpe. Luego de esto vamos a ver tu diagnóstico. Tú vas a tener, obviamente vas a tener tu antecedente de trauma, vas a realizar tu examen físico, de ahí tu radiografía. Ya sabes que mínimo 2 incidencias, no te olvides. ¿Listo? Y lo pides. Ahora el desplazamiento. Aquí tu clavícula va a estar fracturada, digamos, partida en dos, en la mitad. Vas a tener un fragmento medial de este lado y vas a tener un fragmento distal o lateral, ¿no? Entonces tu fragmento medial desplazado hacia arriba por esternocleidomastoideo. Aquí está el esternocleidomastoideo, va a jalar esta parte, que es una de las partes fracturadas, hacia arriba, la parte medial. Y fragmento distal desplazado hacia abajo por el peso del miembro superior. Ese es el miembro superior. Por el mismo peso del brazo va a estar desplazado hacia abajo. Entonces vas a tener un fragmento así y el otro hacia arriba. ¿Listo? Porque ya están partidos. Luego la clasificación que te va a interesar aquí es esta, la de Allman, que clasifica según la localización de la fractura, en tercio medio, tercio externo o tercio interno. Las más frecuentes son estas, las de tercio medio, ¿no? Por frecuencia. De ahí le sigue la de tercio externo, que es el tipo 2, y al final la de tercio medio, que es la de tercio interno, perdón, que es la menos frecuente, que es el tipo 3. Ahora, con respecto al tratamiento, el más usado va a ser el conservador. También queda súper bien con un tratamiento conservador. ¿Qué más? En el recién nacido lo único que tienes que hacer es observar. Ya, digo que el recién nacido, como saben, es un bebito y sus huesos recién van a estar en crecimiento, entonces eso se puede como que, digamos, el callo se va a formar súper rápido y es como si no hubiera pasado nada, ¿no? No es tan grave como para operarlo o manejarlo. Luego están tus niños. A los niños les pones vendaje en 8. Luego, si tienes algún adulto, tienes que ver si tu fractura es no desplazada o desplazada. Si es no desplazada, le pones cabestrillo más inmovilización. También puedes usar aquí vendaje Belpo. Es un tipo de vendaje. Y si es desplazada, vendaje en 8. Ya está. Ya. Luego está tu tratamiento, perdón, tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que pasa? Que en el tratamiento conservador tú no ves nada, porque no abres la piel, no ves el hueso, no ves nada. Entonces, la reducción, en este caso, te puede quedar bien, pero no queda de manera anatómica, o sea, no queda como realmente estaba ubicado el hueso. Ya, no queda el hueso como era antes de la fractura, exactamente porque tú no estás viendo, pero queda de una manera que estéticamente se ve bien y que funcionalmente también funciona, perdón, funcionalmente también está de manera correcta, ¿no? Entonces, por eso el conservador sí se usa mucho, porque a pesar de que no, digamos, si tú le ves en una radiografía, no vas a ver el hueso así lisito como tal, como era antes, estéticamente por fuera no se ve nada, no se nota nada y funcionalmente también está correcto. En cambio, el tratamiento quirúrgico,
La ventaja es que sí vas a tener esta reducción exacta que te digo que es la reducción anatómica. O sea, como ya estás viendo bien lo que estás haciendo, vas a poder reducir el hueso a como era antes, digamos, ¿no? Ponerlo bien así como era antes. Y también vas a poder iniciar una movilización suave, movilización precoz, suave. Suave. Listo. Pero así como tiene ventajas este tratamiento quirúrgico, también tiene sus inconvenientes, que es la desperiodización. Generalmente cuando usan placas de osteosíntesis, es como si lijaran un poquito o tallaran un poquito el hueso y ya saben que la capa más externa es el periósteo. Entonces se daña y a ese proceso se le llama desperiodización, como que lo van quitando, ¿no? Luego sigue la devascularización, también puedes tener, de ahí puedes tener retardo de la consolidación y como toda cirugía puedes tener riesgo de infección. Entonces, estos son los inconvenientes. ¿Cuándo está indicado un tratamiento quirúrgico sí o sí en fracturas de clavícula? Cuando tienes una fractura expuesta, cuando tienes lesión neurovascular, ya saben que por ahí pasa un paquete vascular nervioso, entonces tienen que chequear bien eso. Tienen que en su examen clínico examinar pulsos y examinar también la parte nerviosa. Entonces, si hay lesión neurovascular, das tratamiento quirúrgico. También cuando hay fractura bilateral, o sea, se fracturan ambas clavículas. Cuando hay una fractura irreductible, de ahí cuando hay hombro flotante. Se llama hombro flotante a cuando esta fractura de clavícula está acompañada de una fractura de cuello escapular o luxación acromioclavicular del tipo Rockwood 3. ¿Listo? Esto hace que, digamos, todo se desarticule y simule que tienes un hombro flotante, sin ninguna estabilidad. También cuando es una fractura del tercio distal con ruptura de ligamentos coracoclaviculares. Donde sea que se rompan los ligamentos coracoclaviculares, van a tener que tratar con cirugía. Complicaciones, lesiones neurovasculares, ya les dije, por las estructuras que pasan por ahí, lesiones cutáneas. En caso de cirugía puede quedarle una cicatriz viciosa o queloide. Y la pseudoartrosis, que es la complicación más grave. ¿Ok? Entonces ahí nos quedamos con fractura de clavícula. Vamos a seguir con lo que es la luxación de hombro o luxación glenohumeral. Como les dije, teníamos estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. Estáticos, los cartílagos, los ligamentos y dinámicos, los músculos. En este caso, la articulación del hombro o glenohumeral, que es la de la cavidad glenoidea con la cabeza humeral, va a tener una vulnerabilidad natural, por así decirlo, va a ser luxada. ¿Por qué? Porque la cavidad glenoidea no es lo suficientemente grande, digamos, como para cubrir toda la cabeza humeral y tenerla bien sujetada para que no se luxe. Hay una estructura que ayuda a disminuir esta vulnerabilidad, que es el labrum, que es un tejido fibroso que está aquí alrededor de la cavidad glenoidea y es como si aumentara la superficie, como si le hiciera un poquito más grande. Entonces eso ayuda a que el hombro no sea tan vulnerable a la luxación, pero igual tiene cierta vulnerabilidad a ser luxado. De ahí también tenemos la cápsula articular y los ligamentos glenohumerales como estabilizadores estáticos. Luego los dinámicos tenemos los músculos, el manguito de rotadores y el tendón largo del bíceps, que ya saben que son músculos. Entonces, si hay una luxación glenohumeral, es porque hay una pérdida del contacto entre la cavidad glenoidea y la cabeza humeral. ¿Ok? Se pierde la estabilidad a ese nivel. Es muy común, es el 50% aproximadamente de todas las luxaciones y va a ocurrir en dos picos, pónganle así. Uno de hombres jóvenes, de 21 a 30 años, que hacen deporte de contacto, y otro de mujeres ya de edad mayor,
de 61 o 80 años que normalmente van a tener esta luxación por caídas en su casa, caídas a nivel, póngale, ¿no? O sea, de su misma altura. ¿Qué es lo más importante aquí? 3 tipos. Anterior, posterior e inferior. Anterior, la cabeza del húmero se va hacia adelante, posterior, la cabeza del húmero se va hacia atrás e inferior se va hacia abajito. La más común, la luxación anterior, la que sí o sí tienen que saber. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Trauma a nivel posterior o caída con brazo en abducción, alejado de la línea media, rotación externa y extensión. O sea, con tu brazo así más o menos. Y te caes apoyando. Entonces, como te caes apoyando así tu palma, obviamente la fuerza con la que caes hace que la cabeza del húmero se vaya hacia adelante, como que salga hacia adelante. Y se origina la luxación anterior. ¿Ok? Entonces tienes esto. La cabeza del húmero va a terminar desplazándose hacia adelante y hacia adentro. De ahí vas a tener, obviamente, clínica, dolor, va a doler, va a venir tu paciente con posición antálgica y vas a tener este signo característico que es el signo de la charretera. ¿Qué es lo que pasa? Tu cabeza humeral está acá adelantito, en el surco deltopectoral. Vamos a ponerlo ahorita. Vamos a poner prominencia anterior, que esto es por la cabeza humeral, que está en el surco deltopectoral. ¿Ya? Va a haber acá como una bolita que sale así de la piel, que es tu cabeza humeral que está hacia adelante. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el signo de la charretera? La cabeza que está aquí se va hacia adelante, entonces tú ya no vas a tener esta figura de un hombro redondeadito, ¿no? Porque ya no está la cabeza del húmero ahí. De lo contrario, ¿qué vas a tener? Vas a tener el acromion prominente y una cavidad glenoidea vacía, porque tu cabeza ya salió de ahí, ¿ok? Entonces, si tienes el acromion prominente es como si una cosa saliera de acá, y si este redondito que está acá del hombro, que es el húmero, ya no está ahí, se va hacia adelante, es como si hubiera un hueco, ¿no? Como así, como si tu brazo fuera así, y esta parte del dedo, la falange distal, póngale, sale. Y simula como una hombrera, que es la charretera, que antes se le llamaba así. Por eso se le llama signo de la charretera. Si lo quieren ver, vamos a ver acá. Aquí, así. ¿Ven? Ah, estaba acá también. Aquí. Se salió. Signo de la charretera. Acromion prominente. Vamos a aumentar. Acromion prominente. El hombro está aplanado. Acá está la prominencia de la cabeza humeral. Y se ve como una hombrera, como una charretera. Entonces, signo de la charretera, luxación glenohumeral anterior. Ahora, ¿cómo diagnostican? Radiografía. Radiografía anteroposterior y también hay una escapulolateral o lateral en Y, que es esta acá abajo. Aquí. En esta van a ver, aquí, está acá. Esta es la escapulolateral o lateral en Y. El radio de incidencia te va a permitir ver esto. La superposición de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea. Lo que está en línea puntada es la cavidad glenoidea y lo otro es la cabeza humeral. Eso es lo normal. Si tú ves que la cabeza humeral se desplaza hacia la coracoides, está yéndose hacia adelante, entonces hablas de una luxación anterior. Si ves que se desplaza para atrás de la cavidad glenoidea, es una luxación posterior. Entonces, esta incidencia sirve mucho, el escapulolateral o lateral en Y. Te ayuda mucho a verificar qué tipo de luxación tienes ahí, ¿no? Tratamiento conservador y quirúrgico. Conservador está la reducción y la técnica de reducción más usada es la técnica de Kocher, que es la que tiene aquí, la maniobra de Kocher. ¿Qué es lo primero que haces? Traccionas un miembro, lo jalas el miembro. Haces una flexión del codo, flexionas tu codo como está aquí flexionado, le realizas una rotación externa
hacia afuera, lo sacas hacia afuera, luego pegas el codo al tórax, que eso se llama aducción, y luego rotas de manera interna. Rotación interna. Y así terminas de poner la cabeza del húmero que está acá adelante en su lugar. Luego inmovilizas por 3 semanas y al final tu rehabilitación. Listo, ese es tratamiento conservador. Quirúrgico. ¿En qué casos haces tratamiento quirúrgico? Cuando es irreductible. Puede ser porque hay rotura del manguito rotador. De ahí, cuando hay interposición del tendón bicipital. Y cuando hay un encastramiento o atrapamiento de la cabeza humeral. En todos estos casos haces tratamiento quirúrgico. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? Esas son tus indicaciones. Complicaciones. Lesiones neurovasculares, como la del nervio axilar. Lesiones de tejidos. Aquí vas a tener lesiones importantes. Dos. La de Hill-Sachs y la de Blanchard. Primero está la de Hill-Sachs, que es porque es como si la cabeza del húmero se presionara contra la cavidad glenoidea y genera esto, una depresión cortical en la parte posterolateral de la cabeza humeral. Así, como si se aplanara un poquito el hueso a ese nivel, en la parte posterolateral. Esta es la lesión de Hill-Sachs, una depresión cortical, porque la cabeza del húmero se aplasta contra la cavidad glenoidea y se deforma este húmero, ¿no? Luego está la lesión de Blanchard, que es una lesión básicamente del labrum. Esa estructura cartilaginosa, fibrosa, que les dije que ayudaba a aumentar la superficie de la cavidad glenoidea, se lesiona en la parte inferior del labrum, y eso se llama lesión de Blanchard. También puede haber lesión del manguito rotador como complicación, fractura de la tuberosidad mayor, otro quíter, y una luxación de hombro recurrente también puede haber. ¿Ok? Pasamos a la del posterior, que es un poquito menos frecuente. Posterior es todo lo contrario a una luxación anterior. Entonces, si el trauma antes era a nivel posterior, ahora es a nivel anterior, lo contrario. ¿Ya? O caída con el brazo en aducción, ya no abducción, rotación interna y flexión. Lo contrario, así vas a encontrar el brazo. Aducción, rotación interna y flexión. Y generalmente los pacientes vienen en esa misma posición, en ambos, ¿ya? Entonces tu paciente va a tener, como siempre, dolor y ya les dije, su brazo va a estar aducción pegadito y en rotación interna, más o menos así. Ya, así te va a venir tu paciente. ¿Por qué pongo ahí bloqueo de rotación externa? Porque no va a poder realizar el movimiento de rotación externa. Tú lo examinas, pides que trate de hacer la rotación externa, no lo va a poder hacer. Está bloqueado ese movimiento. Y eso es lo que va a caracterizar a la luxación posterior. ¿Ok? Como el húmero se va hacia atrás, va a haber una prominencia posterior del hombro y un aplanamiento anterior. Luego en la radiografía igual tienes las dos, radiografía anteroposterior o escapulolateral o lateral en Y. En la anteroposterior vas a poder ver lo que está en rojito, el signo de la bombilla. Es este de aquí. Que la cabeza del húmero va a simular un foquito, ¿ven? Ese es el signo de la bombilla. Es lo que vas a poder ver como característica de luxación posterior. Ahora, tratamiento igual, reducción con inmovilización por 3 semanas. Listo. Luxación inferior ya es por un mecanismo de hiperabducción. ¿Cómo es eso? Alejas tanto tu brazo que ya se va hacia arriba, así. Ya, se va hacia arriba. Así, boto mi tele. Se va hacia arriba. ¿Cómo va a venir tu paciente? Va a venir con una posición antálgica, pero va a ser así. Ese brazo, paciente, vamos a poner, sostiene brazo afectado sobre la cabeza. El brazo que está afectado a la parte que está luxada la va a apoyar sobre su cabeza. Y así te va a venir tu paciente.
porque eso es lo que le va a calmar un poquito el dolor, lo que va a hacer que descanse. Entonces el brazo afectado va a descansar sobre la parte superior de la cabeza. En imágenes, obviamente, tú pides tu radiografía y vas a ver tu cabeza humeral debajo de la coracoides o debajo de la glenoides. Y en el tratamiento es igual lo mismo, reducción más inmovilización por 3 semanas. Ya está. Esta es luxación glenohumeral. Ahora vamos a pasar a las fracturas, bueno, a la parte del húmero proximal. Tienen que acordarse que ya habíamos hablado de las 4 partes. Vamos a ponerlo por aquí. Perdón, aquí. Aquí. Cabeza, troquíter, troquín y diáfisis. 4 partes en la que divides el húmero proximal. ¿Ya? Acá. Ya. Entonces, antes de hablar netamente de lo que es fractura de húmero proximal, como ya les había dicho, lo que siempre van a tener que pedir es radiografía mínimo en 2 incidencias para poder ver bien eh, la lesión. En caso de patologías del hombro o de miembro superior, hay una serie radiográfica de diferentes proyecciones que se llama serie traumática del hombro, que la menciono porque la mencionaron en la clase, o en la clase del ciclo pasado, ¿no? La mencionaron y dijo que eso era importante recordarlo, o sea, como que iba a poner preguntas de eso. Entonces vas a tener una primera proyección en donde, que se llama la del perfil corregido. Igual, si se dan cuenta, la escápula, o bueno, el paciente está medio inclinado y el rayo de incidencia va de arriba hacia abajo, ¿no? En un ángulo de 45 grados. Luego aquí va de manera horizontal y aquí va igual, de arriba hacia abajo, pero el paciente ya está en otra posición. Entonces tienes un perfil corregido, que es este, un perfil escapular y una proyección axilar, que también es la que hemos visto hace un rato. Esto es lo que compone la serie traumática del hombro. ¿Ok? En el perfil corregido tú puedes ver la superposición de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea, que es lo que vimos también en la parte de acá, en la de aquí, la de escapulolateral y lateral en Y. Son diferentes proyecciones, ¿ya? La mayoría de estas te ayudan más a ver la luxación, a ver el movimiento de la cabeza humeral, si se va hacia adelante, se va hacia atrás, y así. Simplemente es como un dato para que lo tengan ahí. ¿Listo? Ahora, en el caso de ya de fracturas de húmero proximal, es una región muy frecuentemente fracturada. Lo más común es la fractura del cuello quirúrgico. ¿Se acuerdan que tenemos 2 cuellos en el húmero? El cuello anatómico, que es este de aquí, que vamos a ponerlo aquí, y el cuello quirúrgico, que estaría por aquí, más o menos, ¿no? 2 cuellos. Lo más común es la fractura del cuello quirúrgico, pero lo más peligroso sería la fractura del cuello anatómico. Fractura del cuello anatómico, alta incidencia de necrosis vascular, que es una complicación de la que hablamos también la vez pasada. Porque yo les dije que todos los huesos que tienen cuello van a tener como complicación la necrosis vascular. Lo pongo de rojo porque tienen que acordarse. ¿Ya? También es frecuente que sea esta fractura en adultos mayores y ancianos. ¿Cómo va a venir tu paciente? ¿Cuál va a ser tu clínica? Va a aparecerle un hematoma o equimosis de Henneking, que es un hematoma, pero a nivel de la parte lateral del tórax, en esta parte de aquí. No sé si se ve, pero ya. Aquí, como por debajo de la axila, en la parte lateral del tórax, va a haber un gran hematoma aquí, debajo del deltoides. ¿Ok? Viene con ese hematoma o equimosis de Henneking, que aparece a las 48 horas más o menos del trauma, y tú vas a poder pensar en que tal vez tenga el húmero próximo, la parte del húmero proximal fracturada. Clasificación de NIR. ¿Por qué les recordaba tanto los segmentos? Porque esa clasificación es de acuerdo a los segmentos. Cuello anatómico, cuello quirúrgico, tuberosidad mayor,
y tu velocidad menor. Aquí creo que ese gráfico está mal y era tu velocidad mayor aquí. Y esta es la menor, está bien. ¿Ya? Entonces, van a clasificar a las fracturas de acuerdo a los fragmentos. Por ejemplo, aquí, en el primero, el trazo de la fractura del desplazamiento es mínimo. ¿Ya? Y a partir de los dos fragmentos puede ser, por ejemplo, si hay una línea de fractura a nivel del cuello anatómico, te quedan dos fragmentos, 1 y 2. Fractura de dos fragmentos. Si hay una fractura a nivel del cuello quirúrgico, igual te quedan dos fragmentos, 1 y 2. Y así con todo. Con tubérculo mayor, dos fragmentos. Con tubérculo menor, dos fragmentos. Y los otros grupos de NIR son grupos de fracturas asociados a luxaciones, que son mucho más complejos. ¿Listo? Puede ser asociado a luxación anterior o asociado a luxación posterior, como lo ven aquí. Ahora, para tres fragmentos lo mismo, pero ahora puede, por ejemplo, se lesiona el tubérculo mayor o otro quíter y el cuello quirúrgico, ponte. Y te queda 1, 2 y 3 fragmentos. Igual aquí, se lesiona el tubérculo menor y el cuello anatómico, me parece. Te queda 1, 2 y 3 fragmentos. Y para 4 fragmentos está lesionado el cuello anatómico, hay una línea de fractura a nivel del troquíter y otra línea de fractura a nivel del troquín, y te da 4 fragmentos. El mismo troquíter, el troquín, la cabeza y la parte de la diáfisis. Así. De acuerdo a los fragmentos es que tú vas a poder dar un tratamiento. En general, estas fracturas van a ser no desplazadas y desplazadas y van a tener ciertos criterios que tienen que acordarse. Si tienen menos de 1 centímetro de desplazamiento y menos de 45 grados de angulación, vienen a ser unas fracturas no desplazadas. Y si tienen lo contrario, más de 1 centímetro de desplazamiento y más de 45 grados de angulación, eso se refiere a los fragmentos, ¿no? Si se separan mucho, se separan poquito. Son fracturas desplazadas, que es la que se tienen que acordar. Que las desplazadas tienen más de 1 centímetro de desplazamiento y más de 45 grados de angulación. Tienen que recordar esto. ¿Listo? Ok. Entonces ya tienen esto. Ahora vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Primero vamos a revisar el cuadro aquí. Fracturas no desplazadas son IR 1. Normalmente de tratamiento lo usas un tratamiento conservador, donde puedes usar vendaje del Po o algún cabestrillo, ¿ok? Por 3 semanas y luego su rehabilitación. Luego, a partir de que son ya desplazadas, ya usas tratamiento quirúrgico. Si son de 2 y de 3 fragmentos, puedes usar osteosíntesis con agujas percutáneas, clavos intramedulares o con placas. Y luego, cuando ya son fracturas desplazadas, pero ya tienen 4 fragmentos, aquí 4 fragmentos, o son fracturas que tienen un impacto en la parte articular, ¿ok? Que son más especiales. Estas, como ya se llevarían una prótesis o una artroplastía, ¿ok? Entonces, volvemos aquí al tratamiento aquí para completar. El tratamiento de tu fractura ya sabes que puede ser tanto conservador como quirúrgico. En tu tratamiento conservador ya dijimos que era para fracturas no desplazadas o de dos partes, cuello quirúrgico. ¿Ya? Para estas dos están indicadas para que tengas tratamiento conservador. ¿Qué haces? Uso de cabestrillo o vendaje del Po, que hemos visto ahí en la tabla, por 3 semanas. Ya está. Ese es tratamiento conservador. En el tratamiento quirúrgico, el abordaje clásico que hacen se llama delto pectoral, ¿ok? Como para que sepan. ¿Dónde está indicado en fracturas? Fracturas de 2 a 3 fragmentos desplazadas, ¿ya? Y aquí pueden usar RAFI, reducción abierta con fijación interna. O también está indicado para fracturas de 2 partes, aquí con cuello anatómico, y fractura en 4 partes. Cuando se lesiona el cuello anatómico, ya les dije que puede haber
riesgo de necrosis vascular, entonces hay riesgo de que esa cabeza de húmero ya esté necrosada, entonces ya no funcione. Lo más indicado para estos casos sería una prótesis. Igual vamos a ver indicaciones de prótesis un poquito más abajo. Como dato para que sepan, las prótesis pueden ser una artroplastía parcial o una artroplastía total. La parcial, obviamente, como estás en la articulación del hombro, ¿qué tendrías que rellenar? Tendrías que, bueno, que reemplazar la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Si es parcial tu artroplastía, o una hemiartroplastía también se llama, reemplazas solo tu cabeza humeral. Pero si es total, ya reemplazas tanto cavidad glenoidea como cabeza humeral. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son tus indicaciones? Bueno, perdón. Aquí en quirúrgico también se usa una cirugía mínimamente invasiva que se llama MIP, que es, vamos a poner cirugía mínimamente invasiva, perdón, osteosíntesis. Osteosíntesis mínimamente invasiva con placa. Ah, con placa. Bueno, en abreviado MIPO. ¿Cómo se hace esto? Hacen una pequeña incisión acá, a nivel del pectoral, y luego hacen una pequeña incisión abajo, en una parte distal. Aquí y aquí. Dos incisiones chiquitas. Y lo que hacen es meter la placa por esos huequitos. Nada más. Y ahí lo fijan. No tienen que abrir ni hacer un corte grande ni nada. Es una cirugía mínimamente invasiva. Que también se usa en estos tipos de fracturas, de lesiones, ¿no? ¿Cuándo está indicado la prótesis? Primero, si el hueso propio no se puede salvar por el patrón de fractura. Por ejemplo, si es muy comminuta, si están muchos pedacitos, obviamente ese hueso no lo vas a poder salvar. Entonces, indicado que hagas tu prótesis, ¿no? Luego, un paciente anciano con baja movilidad, igual le mandas a hacer prótesis. Cuando tiene el hueso con osteoporosis severa, es un hueso que no va a resistir una osteosíntesis, entonces no tienes por qué intentarlo, simplemente retiras el hueso y colocas una prótesis. Fracturas de 4 partes, con luxación, luego también una depresión de la cabeza o depresión cortical, es como si se aplastara el hueso, como si se hundiera de más del 40%. Indicación para prótesis. Y fracturas antiguas mayor de 3 meses, igual indicación para prótesis. Entonces, siempre vas a necesitar que tengas buenas radiografías, puedes necesitar de esta serie traumática de hombro para ver bien tus lesiones. Debes definir bien tus fracturas por partes, cuántas partes tiene y qué partes están afectadas para que puedas luego decidir tu tratamiento. Tienes que entender también que la fractura puede comprometer la circulación de la cabeza, como es el caso de las fracturas del cuello anatómico, ¿ok? Entonces puede producir necrosis vascular. Y si no se reduce adecuadamente, puedes dejar una gran secuela, ¿ya? Cualquier fijación que hagas, cualquier inmovilización que hagas, es necesario que luego la acompañes de una rehabilitación precoz. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la diáfisis humeral. Aquí estas son menos frecuentes que las de húmero proximal. El mecanismo de lesión, como puede ocurrir por una caída de propia altura, o por que es un trauma de baja energía, o por trauma de alta energía. Por cualquiera de los dos. ¿Ok? ¿Cómo viene tu paciente? ¿Con qué clínica va a venir? Tus 3D. Dolor, disfunción o limitación funcional o movilidad normal, como quieran ponerle. Y tu deformidad. ¿Pero qué es lo característico? Bueno, también puedes tener crepitación, edema, tumefacción, equimosis, debido al trauma, ¿no? ¿Qué es lo principal? La lesión del nervio radial. Ya a nivel de diáfisis ya sabes que discurre el nervio radial. Entonces, siempre tienes que chequear eso. ¿Cómo viene un paciente con lesión del nervio radial? Que alguien escriba, que alguien me diga, por favor.
¿Quién se acuerda? Ahí lo puede escribir y lo manda. ¿Cuál es el signo clásico de un paciente que tiene lesión del nervio radial? Ya. ¿Nadie? Ya. Tu paciente va a venir con la mano en péndulo o mano caída y va a tener incapacidad de levantar la muñeca y dedos. No va a poder hacer la extensión, ¿no? La extensión de la mano. Porque todos los extensores son inervados por el radial, entonces ya no va a poder extender. Va a estar todo así, caído. No va a poder levantar. ¿Listo? Entonces tu paciente puede venir así. La lesión del nervio radial en este caso puede tener dos causas. Puede ser que el paciente, que la misma fractura del paciente esté comprimiendo o haya lesionado el nervio radial, o puede ser que el paciente vino normal, si lo examinaste y no tenía ninguna lesión del nervio radial. Luego le hiciste la reducción, o sea, moviste los huesos y ahí pinzaste el nervio radial. Y después, justo después de tu reducción, el paciente tiene la clínica de nervio radial. O sea, se la puedes ocasionar tú o puede ser que ya haya venido con esta lesión, ¿no? De todos modos, la lesión más común, hay tres tipos de lesiones: la neurotmesis, la axonotmesis y la neuropraxia. Estos tres. Las neurotmesis obviamente ya está todo anulado, dañado, tanto la conducción nerviosa como el tejido conectivo alrededor. En la axonotmesis, el tejido conectivo se conserva un poquito y la conducción nerviosa ya está disminuida. Y la neuropraxia es una lesión un poquito más como temporal. Es como una pequeña compresión del nervio nada más, pero todo está bien, digamos. El tejido conectivo está bien y la conducción nerviosa también. ¿Ok? Luego está, lo más común que ocurre es neuropraxia. Está casi en el lado. Luego también les hablé de la fractura de Holstein-Lewis, que es una fractura con nombre propio de aquí, justo esta zona de la diáfisis humeral, y estaba caracterizado porque era una fractura de la unión del tercio medio y tercio distal del húmero, ¿no? También se acompañaba, es una fractura oblicua o espiral, también les dije, y se acompaña de lesión del nervio radial. Estas tres características definen tu fractura de, perdón, de Holstein-Lewis. No, ya. Ahora, la clasificación. Esta es la clasificación de la AO. La AO es una asociación de ortopedia latinoamericana, tiene su propia aplicación. No recuerdo si les mencioné en la clase pasada, pero sí la tiene. Sería bueno que se lo descarguen. Muy pocas veces me han dicho, me han hablado de las fracturas así como que en código, o me han pedido que diga las fracturas en código, pero de todos modos, como esta es la clasificación universal, es bueno que la sepan. Y no se lo tienen que aprender de memoria porque, como les dije, hay una aplicación donde literalmente ustedes entran, escogen el hueso. Para esto cada hueso tiene un número. En el caso del húmero es el número 1. Por eso aquí ven el primer 1 de aquí, porque se refiere al húmero. Luego de que entran al hueso, te hacen elegir en qué parte del hueso: epífisis proximal, diáfisis o epífisis distal. Cada uno tiene un número: 1, 2 y 3. Como estamos en la diáfisis, todos tienen como segundo número el 2. Luego de esto, te hacen elegir qué tipo de fractura es. Y aquí ya no das números, das letras. Que tienes A si es simple, B si es en cuña, o C si es compleja. Luego de esto hay subtipos de fractura. Puede ser simple espiral, que vendría a ser un A1, simple oblicua, que vendría a ser un A2, y simple transversa, que vendría a ser un A3. Lo mismo con las B. B en espiral, que vendría a ser un B1, claro. Cuña en flexión, un B2, y cuña fragmentada B3. Lo mismo con la C. Compleja espiral, C1, compleja segmentaria C2 y compleja irregular C3. Si se dan cuenta, son simplemente códigos, que no es necesario que se lo aprendan, que lo tienen ahí en la misma aplicación. Lo interesante sería que revisen la aplicación. Ya, es muy útil, la verdad. Les va a servir también para resolver sus casos clínicos.
Porque lo más preferible es que siempre den clasificación de la fractura que van a tratar. Incluso en la misma aplicación creo que te dicen el tratamiento, de acuerdo al tipo de fractura que tú has seleccionado. Entonces, es súper, súper interesante. ¿Ok? Diagnóstico. Ustedes ya tienen que ver su tipo de trauma, asociación, extensión, si está extendido a la articulación. Articulación. Selección de partes blandas, localización. Para esto piden su imagen, ¿no? Imágenes, ya saben, radiografía en ambas incidencias. En 2 incidencias mínimo. Luego su tratamiento. Lo que se tiene que aprender sí o sí es esto. Indicaciones para tratamiento conservador y también indicaciones para tratamiento quirúrgico. Entonces, conservador, fractura aislada, solo esa fractura. En la radiografía anteroposterior ven menos de 20 grados de angulación. En la lateral ven menos de 30 grados de angulación y un acortamiento de 2 centímetros. Para tratamiento quirúrgico, las abiertas, hombro o codo flotante. Ok, ya saben que era hombro flotante. Codo flotante es cuando se puede asociar a fractura antebrazo. Hombro flotante cuando se asocia a fractura ahí a nivel del hombro. Daño vascular, bilateralidad y lesión radial. Pero ojo, la lesión radial que tratas de manera quirúrgica es la secundaria. ¿La secundaria qué? A tu reducción. Les dije que había 2 tipos, la primaria, que es con la que viene el paciente, de la misma fractura, y hay otra que es la secundaria, que es secundaria a la reducción, a la maniobra de reducción que tú hayas usado. Que al momento que tú moviste el hueso, pinzaste ahí el nervio y te vino con lesión de radial. Entonces tienen que acordarse que solo es quirúrgico si es por la lesión radial secundaria. ¿Ok? ¿Ya? De ahí que usas como tratamiento conservador, yeso colgante de Cadwell se llama, o de Brace también. Ok. Usas eso y luego le mandas a rehabilitación. Y en el caso de tratamiento quirúrgico, puedes usar cualquiera de los métodos. Fijación externa, fijación interna, y clavos endomedulares también. Ya, vamos a poner aquí fijación externa, Rafi, clavos endomedulares. ¿Ya? Listo. Entonces, el tratamiento definitivo de tus fracturas va a depender de las características del paciente y el tipo de fractura. Tú tienes que ver todo. La edad de tu paciente, si hay lesiones asociadas, cómo están las partes blandas en caso sea una fractura expuesta, y también el tipo de tu fractura. ¿Ya? Todo esto va a influir. La MIPO pueden usarla acá en diáfisis. Creo que dije diáfisis aquí. La MIPO pueden usarla en diáfisis, ¿ya? Vamos a guardar aquí. Ok. Vamos a poner delete. Y la MIPO, les dije, igual lo hablé y les dije que era para diáfisis. Y se usa más en diáfisis. Aquí está. MIPO. ¿Ya? O sea, síntesis mínimamente invasiva. Ahora, ¿qué tienen que saber de las fracturas articulares? Todo, esto es en general. Bueno, articulaciones de cualquier lado. ¿Ya? Tanto miembro superior como miembro inferior. Cualquier articulación que ustedes tengan. ¿Qué tienen de especial las fracturas articulares? Más de 2 milímetros de incongruencia. Esto es igual a decir artrosis, ¿ya? Te va a dar una artrosis. Debes inmovilizar máximo 3 semanas. No puedes inmovilizar más, ¿ya? Tienes que realizar movilidad precoz. Se asocian a lesiones ligamentarias. ¿Qué usas para el diagnóstico? No radiografía, tomografía. ¿Ya? Tomografía para el diagnóstico de fracturas articulares. Requiere una reducción anatómica. Por lo tanto, fractura articular tienen que pensar que es indicación de cirugía. ¿Ya? Porque obviamente las reducciones anatómicas ya habíamos hablado que las consigues solo con tu cirugía. ¿No? Reducción anatómica y fijación estable.
Ya. Ya les había dicho que tienes que pedir radiografía en 2 incidencias mínimo. Hay que tener cuidado con complicaciones. Y siempre hay que usar medicina física con una orientación detallada al paciente. Solo tienen que saber estos puntos clave. Ok, vamos a pasar a las fracturas de radio y cúbito. Tenemos la cabeza del radio y la parte del olecranon, ¿no? El mecanismo de lesión de una fractura del radio es por tu caída. Caída sobre la mano extendida. ¿Ya? Con antebrazo flexionado y pronado. ¿Ok? Vas a tener 4 tipos, ¿ya? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y de acuerdo a eso vas a dar tu tratamiento. Por eso también es importante que los tengas en mente. Tipo 1, como ven aquí en la imagen, no hay desplazamiento. La mayoría, el 90% tiene buenos resultados. Buenos resultados. Un 5% te hace artrosis. ¿Y cómo lo tratas? Tratamiento. Usas cabestrillo, un tratamiento conservador, ¿no? Cabestrillo por 7 días o una semana, más siempre movilidad precoz. Siempre deben buscar la movilidad precoz para evitar la rigidez del miembro, de la zona y que no se produzca la artrosis, ¿no? Y analgésicos. Esos son tu tipo 1 y tu tratamiento para el tipo 1. Luego está la tipo 2, que ya es desplazada. Y la pueden ver aquí, desplazada. Tiene una angulación de 30 grados. Pueden afectar el 30% de la superficie. Tiene un desplazamiento de 2 milímetros. ¿Y qué tratamiento doy en caso del tipo 2? Tienes que revisar primero que la articulación no esté bloqueada. ¿Qué significa eso? Que la articulación pueda realizar todo su movimiento, todo el movimiento que normalmente lo hace, que normalmente realiza, todo el movimiento lo tiene que realizar. ¿Cómo haces esto? Como el paciente va a estar con mucho dolor, lo que tienes que hacer es, si en caso hay hemartrosis, porque ahorita ya estamos hablando, tanto la cabeza del radio como el olecrano forman parte de la articulación del codo, entonces técnicamente estaremos hablando de fracturas o lesiones articulares, ¿no? Entonces puede haber hemartrosis, lo que haces es aspirarla, luego inyectas un anestésico como la silocaína y empiezas a ver el rango del movimiento de la articulación. Si el rango es normal, rango de movimiento normal, vamos a ver aquí, tratar como tipo 1. Es decir, cabestrillo por 7 días, movilidad precoz y luego tu rehabilitación, ¿no? Con tus analgésicos también. Pero si no es normal, rango de movilidad anormal, quirúrgico. Ya, puede ser con RAFI. Y se llama abordaje de Kocher, la técnica, ¿no? Como para que sepa. Un tipo 3 ya es una polifragmentada, como pueden ver en la imagen, múltiples fragmentos pequeñitos, tipo 3. Polifragmentada, puede estar severamente impactada. Indicación, prótesis de cabeza de radio. Porque esa cabeza ya está muy impactada, está en múltiples pedacitos, te conviene más hacerte una prótesis. Y tipo 4 ya son complejas y aparte están asociadas a luxación. ¿Ok? Aquí, si no es también vendría a ser prótesis tu tratamiento, ¿ya? Clínica. ¿Qué clínica puede presentar tu paciente? Dolor a la pronosupinación. El, el movimiento, digamos, clave del antebrazo es este. Pronosupinación. Pasar de pronación a supinación y así. ¿Ok? En este caso, como va a estar relacionado a la cabeza del radio, no va a poder hacer este movimiento, le va a causar mucho dolor a tu paciente. ¿Qué le pides de diagnóstico? Radiografía anteroposterior, lateral,
oblicua del codo. ¿Ok? Y tomografía. ¿Por qué? Porque esta es una fractura articular. No se olvide. Luego tienes tus fracturas a nivel del olecrano. El mecanismo de lesión es por hiperextensión y torsión. Y aquí vas a tener 3 grupos, digamos, ¿no? No desplazadas, desplazadas y con luxación. En las no desplazadas puedes tener simple y con minuta, los dos tipos. Lo tratas con tratamiento analgésicos, más inmovilización por una semana, más luego movilización precoz tolerada, ¿no? Empiezas a mover poquito a poquito. Puedes considerar hacerle RAFI, ¿ok? Puedes considerar hacerle RAFI. Sobre todo en lo que es la conminuta, ¿no? Que es un poquito más compleja que una fractura simple del olecrano. Luego están las desplazadas, que aquí ya de frente le haces RAFI, que es quirúrgico, obviamente. Tengo acá. Tratamiento quirúrgico con RAFI, y hay una técnica que se llama técnica de Obenke. Es la técnica que se usa en estos casos de fracturas de olecrano. Y la última, que es con luxación. Ya que fractura más luxación del olecrano. ¿Ok? Ahí tienes todos sus tratamientos. Como conservador podrías decir, tienes que buscar estabilidad más una reducción e inmovilización, y luego ya sabes tu rehabilitación. Y en el caso de quirúrgico, usan la banda de tensión, que ya les dije, banda de tensión o técnica de Obenke, que se usa específicamente aquí en lo que es olecrano, la técnica de Obenke. Okay, ahora vamos a ver, ya bajamos un poquito a lo que es netamente ya antebrazo. Ok. Saben que en el antebrazo vas a tener, bueno, el antebrazo todo lo consideran una articulación porque tienes múltiples articulaciones. Tienes la articulación cúbito-humeral, del cúbito con el húmero, tienes la articulación radio-humeral, del radio con el húmero, tienes la articulación radio-cubital proximal, radio con cúbito proximal, tienes la articulación radio-cubital distal, y de ahí tienes la articulación radiocarpal también, el radio con el carpo, y la articulación de la membrana, bueno, y la membrana interósea, que se considera también como parte de articulación. Entonces, el antebrazo, todo se considera como una articulación. Ya, entonces aquí estaríamos hablando bien de fracturas articulares, ¿no? Ya saben qué cuidado deben tener con las fracturas articulares. Requieren reducción anatómica, fijación estable y movilidad precoz. ¿Y eso cómo lo consigues? Con cirugía. Y en este caso, ¿qué haces? RAFI. ¿Ya? Ya. Ahora, estas cositas de aquí, esto y esto no está en su diapo o no lo tocan, pero son cosas que creo que deben recordar porque igual lo preguntan en diferentes exámenes. Básicamente esto, Galeazzi y Montella, ¿ok? Galeazzi está compuesto de una fractura de radio junto con una luxación radiocubital distal, ¿ya? Fractura, me parece, de la parte proximal del radio, con luxación radiocubital distal. Y un Montella es una fractura del cúbito con una luxación de la cabeza radial. Es lo que tienen que aprenderse nada más. No sé si se los pregunten porque no, como les dije, no está en sus clases, pero es importante que lo sepan como para la vida. ¿Ok? Ahora, las fracturas de diáfisis de cúbito y radio, hablando a nivel junto, ¿ya? El mecanismo de lesión es directo. No sé, te tiran un palazo, un bastonazo, directo. Ahí, en el antebrazo, te puedes fracturar ambos huesos, ¿no? Fractura tanto del cúbito como la diáfisis del radio. Ya es directo. Todo te golpean ahí en el tercio medio. ¿Cuál es tu clínica? Vas a encontrar a su paciente con el antebrazo incurvado, incurvación del antebrazo, y va a tener impotencia funcional.
Les dije que básicamente el movimiento que se hace en el antebrazo es el de pronospinación, entonces aquí tampoco el paciente va a poder hacer estos movimientos, ¿no? ¿Cómo le das tratamiento? Adultos, síntesis, o sea, cirugía, con placa y tornillos, porque es una fractura articular. Para recuperar la curva fisiológica que tienes normalmente del antebrazo. Si se dan cuenta, no es como muy recto, sino tiene como una pequeña curvita y tienes que recuperar eso. Solo lo logras con una reducción anatómica, porque es una articulación, o sea, con cirugía. ¿Ya? Lo simple de lo que tienen que saber de este tema. Ahora, en lo que el caso del radio distal es la parte de abajo del radio, ¿no? La que está más cerca al carpo. ¿Ok? El mecanismo de lesión de estas fracturas es al caer sobre la mano y también puede ser por caídas de trauma de alta energía, caídas o por trauma de alta energía. En caso sea un trauma de alta energía o un gran accidente, ustedes deberían seguir el protocolo de politrauma, aparte, muy aparte de enfocarse en la fractura, también deben seguir lo que es el protocolo de politrauma, que es lo más frecuente en mujeres y va a incrementar el riesgo de fractura de radio distal con la edad. Ahora, el radio a nivel, eh, bueno, radio normal va a tener cierto, bueno, la articulación radiocubital en la parte del radio distal va a tener ciertas medidas, ¿ya? Como por ejemplo aquí, la longitud radial, que es esta línea de aquí, ¿ya? Que mide 11 milímetros, lo normal, ¿no? De ahí vas a tener un ángulo de inclinación radial que te tiene que medir entre 22 y 23. 22 para que se acuerden. Y ahí tienes una inclinación palmar, otro ángulo que igual mide 11 grados. Entonces tienes todas estas diferentes medidas, ya diferentes índices del radio. Tienes tu longitud radial o altura del radio, que es de 11 milímetros normalmente. Tienes tu inclinación radial, que es de 22 grados, y tu inclinación palmar, que es de 11 grados. Palmar o anterior o volar, radial o posterior o dorsal. ¿Ok? Esto es útil para que tú veas el grado de angulación y los desplazamientos a nivel de las fracturas. Y así como vimos desplazamientos para ver, me parece que fractura de húmero proximal desplazada o no desplazada, lo mismo te va a servir para ver esto. Criterios de inestabilidad de Fontaine. ¿Qué son los criterios de inestabilidad de Fontaine? Son ciertas medidas que te van a indicar que tu fractura es inestable, como su nombre lo dice, y por lo tanto, si es inestable, tú de frente ya lo mandarías a un tratamiento quirúrgico. Entonces, es muy útil, ¿no? Por ejemplo, si hay una lesión de la articulación radiocubital distal, es un criterio, cirugía. Si hay desvío dorsal más de 20 grados, también es otro criterio de inestabilidad, cirugía. Si hay conminución, si es una fractura conminuta con múltiples fragmentos, cirugía. Acortamiento del radio de 10 milímetros, cirugía. Y compromiso articular, obviamente, cirugía. ¿Tienes que aprenderte esos criterios de inestabilidad de Fontaine? Sí. Hay como un excepto, claro, como una excepción en los ancianos. En los ancianos se va a aceptar esto, se acepta que tengan una angulación dorsal menor de 10, que normalmente era como de 22, una inclinación radial mayor de 15, una variante cubital menor de 3 milímetros y un escalón articular menor de 2 milímetros. Son cosas que se aceptan en los ancianos, son medidas que se aceptan en los ancianos. O sea que aunque tú las veas así como medio raras o que estén cumpliendo criterios de inestabilidad, si tu paciente es un anciano, entonces no está tan inestable como se requiere como para que le hagas una cirugía, ¿no? Puedes aceptarlo así y ver qué tratamiento le vas a dar luego. ¿Ok? Tienes que ver entonces las características de tu fractura, la estabilidad, si son conminutas, si hay osteoporosis, el tipo de fractura, qué edad tiene tu paciente, la calidad del hueso de tu paciente también. ¿Ok? Tienes que ver todas esas cosas. Ahora, a nivel del radio, ¿cómo puedo hacer esto? A nivel del radio distal, vamos a dibujarlo acá. Vas a tener 3 columnas así, más o menos así.
tienes esta parte, esta primera columna que va con el escafoides, ¿no? Acá tiene como una depresión, un orificio para que soporta el escafoides, de ahí tienes otra para que soporta el semilunar, y la última columna que es la columna cubital, ¿ok? Tienes columna radial, columna intermedia y columna cubital. Así lo dividen al radio, eso también tendrían que acordarse. Tienes que identificar también la línea de fractura, los fragmentos, qué tan desplazados o no están, si hay compromiso articular, si hay compromiso de la articulación radiocubital. Ya saben, también ver sus criterios de inestabilidad de Fontaine para poder clasificar su fractura como inestable o estable. Listo. Es necesario que se los aprendan, sí, los de Fontaine, nada más. Ok, que son 5. Y solo son 3 medidas, ¿no? ¿Qué tipos de fractura del radio distal hay? Hay 2 extraarticulares, que vamos a poner aquí, EA. Y luego las otras son, aquí, mejor estas, nada más así, articulares. Y vamos a poner estas 4 y 5 como un grupo de otros. Vamos a ponerle X. Otros. Entonces tienes extraarticulares y articulares. Extraarticulares obviamente no afectan la articulación, entonces vas a tener un poquito de... como que vas a poder a veces hacer tratamientos más conservadores, ¿no? Porque son extraarticulares. Las articulares ya saben que sí o sí se van a cirugía. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Como extraarticulares tienes 2, la fractura de Coles y la fractura de Gowran-Smith, o solo fractura de Smith, que es como un Coles invertido. Entonces vamos a hablar primero de la fractura de Coles. La fractura de Coles tiene un desvío dorsal, ¿ya? La fractura de Smith, un desvío volar o ventral. La fractura de Coles es la más frecuente. ¿Ok? Es una fractura metafisaria, no afecta articulación extraarticular del radio distal. El trazo de fractura está a 2.5 milímetros normalmente de la articulación biocarpiana. ¿Ok? No se mete en la articulación la fractura de Coles, ¿ok? El fragmento distal se desplaza hacia dorsal, radial y hacia dorsal y radial. ¿Ok? Por eso por eso al inicio puse desvío dorsal, porque hacia ahí se va el fragmento. ¿Cuál es el mecanismo? Caída sobre la mano en dorsiflexión, que es este que ven aquí, el primerito. Fractura de Coles. Caes con tu mano así. ¿Listo? ¿Qué signos puedes encontrar característicos de tu fractura de Coles? El signo del dorso del tenedor, que es por la desviación dorsal, y el signo de la bayoneta, que es por la desviación radial. ¿Ya? Esos 2 signos. ¿Los podemos ver en imagen? Sí. Signo del dorso del tenedor y bayoneta. Acá está. Esta curvita simula la parte de atrás de un tenedor así. ¿Se dan cuenta? Por el desvío dorsal del fragmento de la fractura. Y si lo ves de manera radial, está el desvío en bayoneta, que es, la bayoneta es como un arma, me parece. Aquí está. Desvío en bayoneta. Simula aquí la parte de esta arma. ¿Listo? Entonces tienes esos 2 signos. Ves a tus pacientes con esos signos y obviamente ya sabes que es una fractura de Coles. ¿Ok? De ahí, tratamiento, ¿cómo le das? Reducción. Luego sigue inmovilización, como siempre. Y sacas radiografía de control cada 2 semanas. Y la inmovilización, vamos a poner ahí, es por 6 semanas. Sacas radiografía de control para ver que no se haya desplazado, ¿ya? Luego está la de Gowran-Smith, que les dije que era un desvío volar.
Entonces el fragmento distal va hacia volar, se desplaza hacia volar. Y te da un signo, que es el signo de la pala del jardinero. ¿Ok? Y aquí es caída sobre el dorso de la mano. En coles caída sobre tu palma de la mano, así con tu mano en dorsiflexión. Y en Smith cae sobre el dorso de la mano, como está aquí en la imagen de la derecha. Ya, signo de la pala del jardinero, para que lo vean. No sé si lo ven. Mm. Acá. ¿Ven? Simula una palita de jardinero, esta curvatura aquí del manguito. ¿Listo? Luego están, esas son extraarticulares. O sea, la de Smith es lo mismo, es una fractura extraarticular del radio distal, pero el punto es que aquí la desviación va a ser hacia volar y el mecanismo es por una caída sobre el dorso de la mano. En cambio, la de Coles es al revés. Es igual una fractura metaficial extraarticular del radio distal, pero el fragmento se va hacia dorsal y hacia radial, es la más frecuente, y el mecanismo es por la caída sobre la palma, o sea, con la mano en dorsiflexión. Y te dan signo del dorso del tenedor y signo de la bayoneta. ¿Ok? Luego están las articulares que está la fractura y luxación de Rea Barton. Digo las porque van a haber dos Rea Barton, van a haber dos de Barton. Va a haber un Barton verdadero o dorsal, donde obviamente el fragmento se va hacia dorsal, como su nombre lo dice, y va a haber un Barton ventral o invertido. ¿Por qué? Porque el fragmento se va hacia ventral. Más o menos lo que pasa con Coles y Smith. Pero ambas se llaman Barton. Como es articular, el tratamiento es quirúrgico para ambas. Simplemente tienen que acordarse que hay Barton dorsal, que es el verdadero, y hay Barton ventral o invertido. ¿Ya? Luego tienes fracturas de Hutchinson o de Schaufer. ¿Ok? Esta fractura, bueno, ocurre por un arrancamiento de la apófisis estiloides del radial. Y también tienes la fractura por compresión, o también se llama die punch o golpe de nudillo, que ocurre un impacto del semilunar sobre el radio. El mismo golpe que dan el nudillo, por ejemplo, contra una pared, cuando se molestan las personas. ¿Lo quitas? Ya, ese golpe puede ocasionar que por la misma fuerza se impacta el semilunar sobre el radio y se hace una fractura por compresión. En el diagnóstico, bueno, tienen que ver su clínica, que ya saben que vienen los 3D, deformidad, dolor, disfunción y bueno, los signos, ¿no? Torso de tenedor, bayoneta, pala de jardinero, eso también les va a ayudar bastante en lo que es su diagnóstico. Radiografías. Radiografía lateral y anteroposterior de la muñeca. ¿Ok? En la radiografía van a poder ver todo lo que estamos hablando aquí, el escalón articular, la inclinación de los ángulos, los desplazamientos, los desvíos hacia dorsal, hacia ventral, eso también les va a ayudar a determinar su tipo de fractura. Ya saben que tomografía cuando hay fractura articular. ¿Ok? Ahora, esa es una clasificación, digamos, ¿no? En extraarticulares y articulares. Hay otra que es la clasificación de Frickman. En verdad hay muchas de radiodistal, pero el doctor mencionó que es importante la de Frickman y la de la AO. La de la AO es básicamente igual a la que hemos visto, me parece que en el húmero proximal, si no me equivoco. No, no, perdón, en diáfisis de húmero. Que igual, en este caso, el hueso, el radio, tiene como número
el 2, ¿ya? De ahí, en la parte, como es el radio distal, vendría a ser 1, proximal 2 diáfisis y 3 distal, le ponen el 3. Y luego ya saben, si es extraarticular, va la letra A. Si es parcialmente articular, va la letra B. A, va la letra B. Y si es completamente articular, la letra C. Y de acuerdo a los trazos, si es simple, multifragmentario, si es sagital, si es oblicuo, vienen los otros números, 1, 2 y 3. A1, 2 y 3, B1, 2 y 3, y C1, 2 y 3. Ahora, en lo que es Friedman, que también les dije que tenían que verlo. Primero, tienen que notar este detalle. Chin, 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 chin. Entonces, 2, 4, 6 y 8, que son las pares, van a tener lesión aquí de la apófisis estiloides del cúbito. ¿Se dan cuenta? Todas las pares tienen lesión de la apófisis estiloides del cúbito. Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Vas a tener la impar, que por ejemplo aquí es, el 1 es extraarticular. ¿Ya? Entonces, ¿el 2 qué va a ser? El 1 más lesión de la estiloides del cúbito. 1 más apófisis estiloides del cúbito. Voy a poner AS. Así va a ser todo. Luego, el 3, articulación, compromete la articulación radiocarpiana. Entonces, el 4 vendría a ser 3, o sea, compromete la articulación radiocarpiana, más lesión de la apófisis estiloides del cúbito. Y así. El 5, articulación, compromete la articulación radiocubital distal. Entonces el 6 viene a ser el 5 más la lesión de la apófisis estiloides del cúbito. El 7 compromete ambas, radiocarpiana y radiocubital distal. Entonces el 8 vendría a ser el 7 más lesión de la apófisis estiloides del cúbito. ¿Se dan cuenta? Así lo único que se tendría que aprender es el 1, el 3, el 5 y el 7. Y ya saben que los pares es lo mismo, solo que acompañándose de la lesión de la apófisis estiloides del cúbito. Ahora, pasamos al tratamiento. Ya saben, es importante que sepan el patrón radiográfico, la calidad del hueso de tu paciente, la edad de tu paciente, si es con minutas, hay otras lesiones asociadas, qué tanto se ha desplazado, qué tan inestable es, si fue un trauma de alta energía o un trauma de baja energía, y si ha dañado tejidos blandos. Todo esto te sirve para que tú puedas definir tu tratamiento. Ahora les dije también que la AO te da tu tratamiento de acuerdo a su clasificación, ¿no? Entonces, si tienes no desplazada, va a un conservador, ¿ok? De frente. No se olviden que tenían que hacer sus controles radiográficos. Entonces, si ahí encuentras que hay un desplazamiento secundario, ya puedes mandarlo a quirúrgico. Puedes usar agujas percutáneas o un fijador externo con injerto óseo o alguna placa, ¿ya? Todos los tratamientos quirúrgicos o conservadores van a terminar al final en esto. Tratamiento funcional, que esto no es más que la rehabilitación, la terapia física, la movilización precoz. O sea, toda la fractura, vamos a poner aquí, toda fractura de radio distal requiere rehabilitación y medicina física, que es esta parte de tratamiento funcional. O sea, todo al final va a terminar en esto. ¿Ya? Seguimos. Desplazadas. Tienes dos tipos, reductible o inestable, también se puede llamar. En la reductible tienes dos. Una que es extraarticular y otra que es intraarticular. A ambas le haces su reducción. Si es estable, yeso, conservador. Si es inestable o hay un desplazamiento secundario que lo observas con tus controles radiográficos, quirúrgico con agujas percutáneas o también y luego su rehabilitación. Luego, la irreductible o inestable igual puede ser extra o intraarticular, pero si se dan cuenta como esta ya es inestable de frente, ya no hay opción de que vaya un tratamiento conservador, sino todo va a ser quirúrgico.
Si es extraarticular, fijador externo con injerto óseo o alguna placa y luego su rehabilitación. Si es intraarticular, tienes que ver si es parcial o completa. Si es parcial, puedes usar el RAFI. Puedes fijar de manera interna con agujas percutáneas, con tornillos, con placas, con tirantes. Y luego su rehabilitación. Si es completa, fijador externo, pues el RAFI va a estar limitado. Es mejor el fijador externo si es completo. Puedes usar injerto óseo, agujas, placa o placa y además injerto óseo. Depende igual todo de tu tipo de fractura. Entonces, el objetivo siempre va a ser restaurar la anatomía, ¿ya? Puede ser con yeso, puede ser con fijación externa, que normalmente los fijadores externos, estos de aquí, los que van por fuera, han sido creados para cuando hay fracturas expuestas, ¿ya? Y es como un tratamiento provisional, porque luego tú ya vas a decidir si lo haces con placas, si lo haces con clavos, si lo haces con aguja percutánea, con lo que sea. ¿Ya? El fijador externo es más provisional. ¿Ok? Entonces, en su tratamiento conservador va a constar con inmovilización de 6 semanas y siempre tus radiografías de control para ver el desplazamiento. Si se desplaza, ya lo pasas a quirúrgico. Está indicado en fracturas no desplazadas y una desplazada simple extraarticular. Y el tratamiento quirúrgico está indicado en articulares, en las que tienen desplazamiento secundario, que lo observan con sus radiografías de control, o que tienen algún patrón inestable, y en comminutas o polifragmentadas, que son articulares complejas. Vamos a tener también diferentes complicaciones. Podemos tener síndrome compartimental, podemos tener compresión aguda del nervio mediano, que pasa por ahí, consolidación viciosa, todas las complicaciones que hemos visto ya antes en fracturas. Rotura del extensor largo del pulgar, ¿ok? También puede darte síndrome de SUDEC o síndrome de dolor regional complejo. Tienes que ver todo eso. Complicaciones tanto agudas como crónicas. Entonces, como ya habíamos visto, el tratamiento siempre va a tener que basarse en restaurar lo que es la anatomía, ¿ya? Para esto tienes que conocer la anatomía normal, que son los índices de los que ya hablamos, los índices del radio normales. Debes diagnosticar de manera correcta tu fractura con tus placas radiográficas y en caso sea articular, ya sabes que es mejor que pidas tomografía, es más exacto. Y debes determinar también si la fractura es desplazada, por eso también tienes que ver lo de tus controles, si está desplazada. Ver si es inestable con tus criterios de inestabilidad de Fontaine y de acuerdo a eso das un tratamiento adecuado y haces tu seguimiento. Listo, ahora vamos a pasar a mano que ya es más cortito, solo esto y ya, ahí acabamos. ¿Ya? Entonces, tenemos fractura de mano. ¿Cuál es el objetivo aquí? Que realices un buen examen clínico y que determines la rotación de los dedos. Porque cuando hablamos de mano, generalmente hablamos de fracturas de tus dedos, de los metacarpianos, en sus diferentes partes también, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinas la rotación de los dedos? El eje de los dedos, o sea, aquí si trazas líneas imaginarias aquí en tu mano, todo debe terminar en el tubérculo escafoideo, o sea, aquí, en la parte del escafoides. Todos los ejes de tus dedos deben terminar ahí. Así determinas que tus dedos no están rotados. Luego, hay otro. Observar el paralelismo de las uñas. Si tú haces así, esto debe estar en una línea exacta, ¿no? No debe ir ni uno más arriba ni uno más abajo, no sé cómo estén los míos. Pero ese es el paralelismo. Esas dos cosas te van a ayudar a determinar si tu dedo está rotado. Está resaltado, es por si te lo tienen que acordar. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de lesión de fracturas de mano? Trauma directo o indirecto. Y también hay de acuerdo a tipos. Si es epifisiaria, puede ser por abulsión, por cizallamiento y división. Y si es diafisiaria, o sea, de diáfisis de metacarpianos, ponte, puede ser por torsión, por fuerza angular, por carga compresiva y trauma directo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Reducir una osteosíntesis estable, preservar la vascularización y siempre movilidad precoz para evitar la rigidez y la artrosis. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas en general de tus fracturas así de mano?
que te lo tienes que aprender, por eso está en rojo. Fracturas articulares desplazadas. Fracturas con mal rotación, ya saben cómo ver la rotación. Fracturas expuestas. Fracturas desplazadas irreductibles. Fracturas múltiples de mano y muñeca. Y lesiones ligamentosas que vienen con fracturas por abulsión. ¿Que se acuerdan que las por abulsión era cuando el ligamento jalaba un pedacito del hueso? Ya. Ahora, si es una fractura de dedos, no desplazada, no es articular, no tiene rotación, la inmovilizas nada más, o sea, tratamiento conservador. Por 3 semanas ya lo inmovilizas en una posición que se llama intrínseca plus, que es mantener los metacarpofalángicas, las articulaciones metacarpofalángicas, que son estas, en 90 grados, y las interfalángicas en extensión, más o menos así. Así lo tienes que inmovilizar. ¿Ok? Ahora, ya les dije cómo determinar si está rotado. Les iba a decir, fractura de escafoides tampoco lo han tocado, pero es como para que lo sepan, ¿ya? Porque es un poquito, tiene sus características claves, ¿ya? Entonces, es por caída sobre la mano. Y el 70% de estas va a ser en el cuello. El escafoides tiene cuello. Por lo tanto, va a tener la complicación de que si hay una fractura a nivel del cuello, ocurra una necrosis vascular del polo superior del escafoides, ¿ya? ¿Cuál es la característica clínica que te va a indicar esto? Dolor en la tabaquera anatómica. ¿Se acuerdan cuál era la tabaquera anatómica? Aquí, ¿ya? Dolor ahí. Dolor en la tabaquera anatómica. También dolor a la palpación, a la compresión axial del primer y segundo dedo. Segundo dedo. Pero lo principal es el dolor en la tabaquera anatómica. En la región tenar también, ¿no? Dolor. La radiografía la puedes pedir en 3 proyecciones, estándar, oblicua o de Schneck, que es un poquito más específica, que es a 20 grados. El tratamiento conservador usas yeso de 8 a 12 semanas y movilizas la primera falange del pulgar en abducción, hacia afuera. Quirúrgico, osteosíntesis percutánea con tornillo a compresión y se usa cuando hay un desplazamiento mayor de 0.5 milímetros. ¿Ok? En el caso de las complicaciones ya les dije. Necrosis vascular del polo proximal del escafoides, es la principal. Ahora, hay otro huesito por el otro lado, que era el ganchoso, que no lo he puesto ahí, pero también tienen que saber. Entonces, tenías eminencia tenar de este lado, del lado radial, y tienes una eminencia hipotenar del lado cubital. Del lado cubital. Entonces, si el ganchoso está por el lado cubital, el dolor va a ser en la eminencia hipotenar. Ese va a ser el dolor característico. Y la clínica que vas a tener es de lesión del nervio cubital, porque es el que pasa por ahí. ¿Ok? Eso es con respecto al ganchoso y el escafoides, ya lo saben porque está ahí escrito. Ahora, los metacarpianos tienen, ya saben, diáfisis, cuello y también tienen base. Primero vamos a hablar de la diáfisis. Puede ser fractura transversa, conminuta u oblicua. Diferentes tipos, diferente trazo, eso no es tan importante. Deformidad rotacional inaceptable. Puede ser por trauma directo y se usa reducción cerrada más yeso, cuando la fractura es estable. Estable. ¿Ok? Si es inestable o múltiple, cirugía. En cirugía usan placas, tornillos, clavos endomedulares. Y también puedes usar la mipo acá, porque dije que mipo se usaba en las diáfisis de los huesos, la mínimamente invasiva. Luego está el cuello, que este sí tiene sus partes clave. ¿Ok? La principal es la fractura del boxeador. ¿Por qué ocurre? Por un trauma directo sobre los nudillos. ¿Y qué se fractura? Fractura del cuello del cuarto y quinto metacarpiano. ¿Ok? Fractura del cuello del cuarto y quinto metacarpiano, boxeador. Tratamiento conservador cuando es estable. Se usa férula. Con una maniobra que se llama maniobra de reducción de Haas. Pero tienen que aprender este nombre también, ahorita lo resalto.
Y las inestables, quirúrgico con RAFI. Con fijación con agujas percutáneas en K o placas. Que tienen que aprender la maniobra de reducción de Haas para el tratamiento de fracturas de cuello de metacarpianos. Ahora pasamos a la base. Ya. Tienes fractura de base de segundo, tercer y cuarto metacarpiano se asocia a abulsión ligamentosa. ¿Ok? De ahí puedes tener fracturas extraarticulares de la base del primer metacarpiano, que pueden ser transversas o oblicuas. ¿Ok? El tratamiento igual puede ser conservador, con inmovilización por 4 semanas si son estables. Y si es inestable, ya quirúrgico. Se dan cuenta, es el mismo patrón casi en todo. ¿Ya? Por si algo no se acuerdan, ya saben que si algo es inestable, se va a cirugía. Es lo más probable. Y a este nivel también puede haber fracturas articulares, que es lo último, que es la de Bennett. ¿Ya? La de Bennett es una fractura intraarticular oblicua de la base del primer metacarpiano. ¿Ok? Es inestable por acción del separador o abductor del pulgar. ¿Listo? Tienen que aprenderse esto. Luego está la de Rolando, que es una fractura de la base del primer metacarpiano. No es oblicua, tampoco, sí es intraarticular, pero no es oblicua. ¿Ya? Y luego está la de Bennett invertida, que se llama Bennett invertida, porque si Bennett es en el primer metacarpiano, entonces la Bennett invertida pasa a ser de los últimos metacarpianos. Lo del otro lado. Fractura intraarticular de la base, ya no del primero, sino del opuesto, del quinto metacarpiano. ¿Ok? Y aquí es inestable por tracción del cubital posterior, del músculo cubital posterior, que es el que va a producir el desplazamiento de esta fractura. ¿Ok? Importante que sepan que Bennett normal, Bennett clásico, es de base del primer metacarpiano y por acción del separador abductor del pulgar. Y Bennett invertida es por base del quinto metacarpiano y por tracción del cubital posterior. Y bueno, eso sería todo. En general en mano, hoy se me para el laptop, como cuidados, siempre tienen que decirle a su paciente que mantenga la mano en alto, ¿ok? Y eso sería todo.